El secretario de la Zagarpa. Estuvimos con él en las oficinas de la delegación local y platicamos sobre el tema del campo. Pues antes de la crisis financiera del 2008 vivimos una crisis alimentaria en el 2007-2008 y eso puso a la agricultura en todo el mundo y a la alimentación en la agenda de los líderes más importantes del planeta, desde el Santo Padre hasta los dirigentes de China, de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica. Entonces, ¿qué está detrás de esto? Pues que el mundo está creciendo tanto en población como en ingresos y la demanda de alimentos pues está creciendo a un ritmo muy acelerado. La FAO estima que para el año 2050 se tendrá que duplicar la producción de alimentos. Y bueno, pues eso es una noticia importante para cualquier productor, porque si el producto que uno lanza al mercado no se vende, pues ya para qué le sigue con lo demás. Entonces esa demanda de alimentos global es la que está impulsando a los productores también a responder con mayor producción, mejores tecnologías, nuevos productos. ¿Y México está en condiciones de entrar a esa competencia? Pues sin duda, México tiene un gran potencial por su diversidad climática, por sus diferentes usos y costumbres, porque tenemos un litoral importantísimo, 11.500 kilómetros de litoral, tenemos más de 20 millones de hectáreas cultivables, más de 5 millones de hectáreas de riego, más de 190 millones de hectáreas de pastizales y praderas y bosques. Entonces, pues sí tenemos capacidad para responder a esa oportunidad. Sobre el tema del campo, platíquenos qué pasó ayer en el Congreso de la Unión. Se reunieron con diversos representantes de los sectores abocados al campo. Ayer tuvimos una reunión de delegados, de secretarios de Desarrollo Agropecuario y representantes de los 3 partidos en la Cámara de Diputados para platicar cómo quedó el presupuesto, el programa especial concurrente, cómo queda el presupuesto de la Secretaría, y vamos a trabajar en los próximos días en las reglas de operación de los programas. ¿Cómo pinta en ese sentido el panorama para el 2010? ¿Con cuánto contará el campo mexicano? Pues el PEC, o sea, el programa especial concurrente, es de 230,000 millones de pesos, y de esos 73,000 los ejercerá la Secretaría de Agricultura. El resto lo van a ejercer Educación, Salud, Economía, Reforma Agraria, Comisión Nacional del Agua. ¿Y es un recurso extraordinario? Pues es muy importante. De hecho, México nunca es suficiente, pero bueno. Sí, nunca es suficiente, pero México es el país de América Latina que más apoya su agricultura. Eso está pues reconocido por organismos internacionales como la OECD o la OMC. Entonces, pues esto confirma esa decisión del gobierno mexicano y del Congreso mexicano de apoyar al sector agroalimentario. Pues yo creo que no es un tema solamente de la banca. Yo coincido con usted en que todavía hace falta mejorar esquemas de financiamiento, pero tenemos problemas muy particulares. Por ejemplo, el que la mitad del territorio sea propiedad social, eso impide que se den garantías reales y obviamente la banca pues ya no presta igual cuando hay una garantía real y cuando no hay una garantía real. Ve riesgos. Por supuesto. El otro tema es la comercialización, o sea, no tenemos mercados muy desarrollados, de manera que los precios a los que se compra y se vende muchas veces no son precios muy transparentes. Eso también inhibe la comercialización y el financiamiento. La falta de organización de los productores, o sea, no tenemos figuras asociativas importantes como sí las hay en otros países, donde las cooperativas juegan un rol fuerte en la producción, en el comercio, en el financiamiento. Tampoco hay mecanismos de captación del ahorro de los productores agropecuarios, sino generalmente la banca transfiere recursos de otros sectores al campo y muchas veces el campo ofrece mayores riesgos que los demás sectores. Entonces, por eso entra, pero entra pues a medias, vamos a llamarle así, o entra siempre y cuando el gobierno dé muchos apoyos
y compense los riesgos que la banca percibe en nuestro sector. Bueno, yo creo que concurren todos esos agentes que usted dice, desde los agricultores muy pequeñitos, tradicionales, sí, ¿no? que además tienen otras fuentes de ingreso porque la parcela no les da para tener una vida digna, hasta grandes empresarios que están orientados a la exportación. Sí hay una gran polaridad en esto, o sea, una gran mayoría de productores minifundistas de temporal, con poca tecnología, poco capital, poco acceso a los mercados, poco financiamiento, algo de ayuda del gobierno, y también tenemos un número reducido relativamente de empresarios agrícolas que sí, pues ahora cuentan con todos esos recursos. Ellos son los que están haciendo, podríamos decir, el negocio en el campo. Pues sí, si consideramos que son empresas orientadas específicamente a los negocios, y muchos productores pues más bien lo que buscan es una autosubsistencia o un complemento a otros ingresos por mano de obra, porque se dedican al comercio o al transporte o otras actividades, pero siempre siguen teniendo alguna relación con la tierra. Ahora bien, por otro lado, ¿cómo orientar un poco los intereses políticos en el campo? Por un lado, el gobierno federal, por otro, el gobierno del estado, delegaciones, gobierno, etcétera. ¿Dónde los concilia Zagarpa en este caso? Pues primero tenemos que construir, y era un punto del trabajo de ayer, tenemos que construir una visión común, porque si no tenemos un punto común a dónde ir, pues entonces los caminos se bifurcan o los caminos se encuentran. Y esa visión común tiene que partir de una correcta combinación entre apoyos para bienes privados y apoyos para proyectos más grandes, más comunes. Y esa mezcla, pues hay que estarla platicando entre los gobiernos estatales y el gobierno federal a través de sus delegaciones. ¿Es constante esa lucha por el mercado de la pobreza muchas veces? ¿Son los mismos o más pobres y menos recursos? Sí, pues tenemos ese riesgo. Yo creo que a veces incurrimos en ese problema de que tenemos demasiados programas que van a un mismo objetivo, pero manejados con criterios diferentes, con reglas de operación diferentes, entonces puede convertirse la pobreza en un buen negocio para algunas gentes. Para algunas gentes. Sí, señor, es ¿Sí cierto. se puede conciliar políticamente en base a lo que platicaron ayer? Pues ¿todos están de acuerdo? se puede avanzar, sí hay acuerdo general, o sea, yo creo que en los qués fácilmente nos ponemos de acuerdo, el problema es en los cómo, en los cuándos, en los quiénes, ahí sí empiezan las divergencias, pero siempre es posible ponerse de acuerdo. Yo creo que después de 16 años de este tipo de políticas como Procampo, como Alianza para el Campo, que ha ido cambiando de nombre o han ido sufriendo transformaciones, pero siguen siendo en esencia los mismos, pues todos hemos aprendido, han aprendido los productores de que muchas veces los apoyos no son la solución de los problemas de fondo, han aprendido las autoridades estatales, hemos aprendido las autoridades federales, poco a poco las fuentes financieras empiezan a tener credibilidad para el sector. Las exportaciones, pues sí, definitivamente México ha avanzado mucho en la exportación de alimentos por los tratados comerciales que ha ido pues instrumentando. Entonces, yo sigo pensando siempre en la buena voluntad de los participantes, en la capacidad de diálogo y que a todos nos une el interés por el campo. Esa es la base, ese es el punto de partida.